Hola, buenos días. Vamos a comenzar nuestro live del día de hoy y solamente estoy esperando a la ponente. Aquí está, María. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. María se está conectando. Ya. Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno verte, estás ahí en las oficinas, qué maravilloso. Y pues el día de hoy quiero presentarte, quiero que la gente que se va conectando sepa que el día de hoy vamos a platicar acerca de la psicometría laboral, ¿no? Todo lo que podamos o todos los elementos que podamos visualizar en un proceso de reclutamiento, como el tema de la psicometría como una herramienta. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos a María. María es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México. Tiene ya tiempo colaborando en el área de reclutamiento para Conecta Partners. O sea que tienes mucha experiencia en la parte de todos los procesos de reclutamiento, toda la gente que se va uniendo y que quiere preguntarle algo relacionado con la parte de psicometría o con la parte de los procesos durante todo el tema de reclutamiento, pues María es la experta en este momento. Entonces, pues te agradezco mucho tu tiempo y ¿qué te parece que iniciamos? Claro que sí. Pues justamente como lo mencionaste, mi nombre es María y colaboro con Conecta Partners. Es un placer para mí estar conectada el día de hoy y compartiendo este espacio con todos ustedes. Y justamente vamos a tocar un tema relevante pues en recursos humanos, ¿no? Que es la importancia de la psicometría en la organización. ¿Y por qué menciono que es un tema relevante? Porque todos en nuestra vida vamos a toparnos con un examen psicométrico, ya sea si te dedicas al área de recursos humanos, pues va a ser tu pan de cada día, y si no, pues de igual forma cuando vayas a un proceso de selección, pues te va a tocar aplicar un examen psicométrico, ¿no? Más bien resolver un examen psicométrico. Entonces, me gustaría empezar justamente definiendo qué es una psicometría, ¿no? Y una psicometría es una disciplina que justamente se encarga de dar un valor numérico a procesos y capacidades mentales, tales como, por ejemplo, pues la motivación, la personalidad, las habilidades cognitivas, etcétera, ¿no? En la organización, perdón, la psicometría no solamente se utiliza en el proceso de selección, sino que además se puede llegar a utilizar en el desarrollo perdón, en el desarrollo de cartera, perdón, en el diseño de carrera, en la evaluación de desempeño o en un ascenso, en una capacitación. Si de igual forma ves en tu organización que hay rotación, pues llegar a aplicar una psicometría, ¿no? Justamente en el proceso de selección, la psicometría nos va a ser una herramienta que nos va a dar mayores elementos para una mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque pues no solamente es importante conocer la experiencia del candidato, sino que además nos interesa conocer su personalidad, su inteligencia, su adaptación al cambio y su desempeño, los cuales van a estar influyendo en el desempeño y en la interacción con los colaboradores. No sé si aquí tengan como alguna pregunta, alguna duda. Sí, Mari, justo que estamos ya adentrándonos como al tema de psicometría laboral, ¿no? Porque pues efectivamente para los que se van integrando, María comenzó platicándonos que no es únicamente el único factor durante el proceso de selección utilizar esta herramienta de la psicometría para hacer un proceso de selección, ¿no? Durante toda la parte de recursos humanos en diferentes procesos podemos utilizar la psicometría. Sin embargo, vamos nosotros a adentrarnos a la parte de psicometría laboral en el proceso de reclutamiento, ¿ok? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo defines cuál es la mejor psicometría laboral para tus aspirantes? Ok, pues básicamente tenemos primero que definir nuestro perfil de puesto. Tenemos que crear y tenemos que tener una batería de pruebas
y esta batería tiene que ser capaz de medir aspectos específicos para mi puesto. Esta batería tiene que incluir tanto pruebas que nos puedan dar conocimientos o sí, conocimientos de las habilidades y destrezas cognitivas del candidato. Dos, pues rasgos de personalidad, factores de personalidad, pruebas en el área emocional y pruebas vocacionales. ¿Por qué mencionaba que justamente es importante definir el perfil? Porque no es lo mismo aplicarle una psicometría a alguien que va para un perfil operativo a alguien que va para un perfil directivo. Entonces, sí es muy importante definir el perfil si es operativo, directivo, ejecutivo o directivo, y de igual forma tenemos que saber qué se necesita para cubrir esa vacante, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a poner un área de ventas, ¿no? Que necesita tener 100% la comunicación, relacionarse bien con la gente, tener facilidad de palabra y de convencimiento. Entonces, justamente nos vamos como a ir a evaluar esos puntos específicos y en dado caso de que tengamos como una vacante directiva, que tenga que tener contacto con mucha gente y tenga que tener un tipo de liderazgo, podemos justamente checar como qué tipo de liderazgo tiene la persona o si es, pues si le gusta ser de igual forma líder, ¿no? Porque seamos honestos, hay personas que nacen para ser líderes y hay personas que les gusta justamente pues seguir a los líderes, ¿no? O sea, no todos somos iguales, hay personas que se les va a facilitar más tener contacto con la gente, el estar justamente en esta parte se me fue la palabra, no sé si tú me vas a ayudar, como, pues sí, o Sí, sea, básicamente, que la parte del liderazgo, tenemos diferentes elementos de liderazgo, ¿no? O sea, tengo un liderazgo tipo coaching, tengo un liderazgo tipo capataz, entonces yo tengo una herramienta que me va a permitir identificar qué tipo de liderazgo va a tener ese aspirante. exactamente. Ok, ahora bien, primero defines entonces tu psicometría acorde al perfil que vas a seleccionar y bueno, en una organización el tema va a ser también el que puedas definir como toda tu psicometría para tus perfiles operativos, ¿no? Y entonces ya no generas tanto gasto en ese aspecto, toda la parte de tus psicometría para perfiles ejecutivos y puedes tener otra batería para la psicometría de todos los directivos y los gerentes. Ahora bien, ¿qué comprende una batería? ¿Qué implica una batería? Porque hay veces que solamente las empresas seleccionan, voy a elegir esta prueba y esta prueba y esta prueba. Y al final, nada más tienes al candidato elaborando 1000 pruebas y tú como reclutador revisando 8000 pruebas y no tienes como realmente una certeza de qué implica una batería psicométrica. Claro, justamente como lo mencioné anteriormente, una batería tiene que evaluar tanto habilidades cognitivas, rasgos de personalidad, el área emocional y el área vocacional, como por ejemplo valores, intereses, aptitudes y conocimientos. Pero también es muy importante tomar en cuenta como los aspectos, pues, extemporáneos, por así decirse, del candidato, como pues de igual forma tomar como en cuenta las esferas, ¿no? Familiar, social, laboral. ¿Por qué? Porque no todos los candidatos tienen un nivel de estudios igual, no todos los candidatos vienen con una misma cultura, entonces sí hay que de igual forma tomar en cuenta estos aspectos para poder aplicar o definir justamente tu batería de pruebas. Bueno, entonces una batería psicométrica para gente que no está relacionada tanto con el área de psicometría, ¿no? Con el área psicológica, puede ser una batería en tema de inteligencia, ¿no? Una batería que evalúe toda la parte de personalidad, ¿no? Una batería que involucre toda la parte de intereses y valores y la parte técnica, ¿no? La evaluación técnica, porque si no tienes ese compendio no puedes dar el resultado. ¿Cómo defines, o sea, una batería va a implicar una sola prueba, o sea, una sola prueba de inteligencia, porque luego hay quienes también definen, bueno, voy a aplicarle un Terman, pero también le voy a aplicar un Wonderlic, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo, ¿no? Y solamente vas a definir el nivel de inteligencia que va a tener este aspirante, ¿no? Creo que en el tema de las pruebas de inteligencia hay como mucha variedad, ¿no? Como mucha situación de qué es lo que quiero obtener realmente con una prueba de inteligencia. No sé si esta parte nos puedas dar más información de qué es lo que realmente va a determinar una prueba de inteligencia.
No sé si entendí bien tu pregunta, pero lo que determina una prueba de inteligencia no es tanto medir como el coeficiente intelectual, porque pues, si nos vamos a temas de inteligencia, hay muchísimas inteligencias. Entonces, lo que va a definir o lo que califica una prueba de inteligencia son las habilidades y destrezas cognitivas del candidato. Si es hábil para la toma de decisiones, si tiene habilidad de comunicación y este tipo de cosas. Tú comentabas que hay muchísimas pruebas justamente de inteligencia, ¿no? Hay un Terman, hay un Wonderlic, pero no todas las pruebas son para el mismo puesto. ¿Por qué? Porque justamente como te mencionaba anteriormente, no todos tenemos el mismo nivel de estudios, entonces si tú le aplicas un Terman a alguien que tiene secundaria, pues de igual forma el vocabulario que va a tener no es tan amplio para contestar o comprender la prueba. Perfecto, ok. Y una situación importante es la vigencia de estas pruebas. ¿Cuánto tú le aplicas una serie de baterías a una persona que está haciendo un proceso de selección? Y en esta parte, ¿cuánto es realmente lo que tiene de duración? Porque al final tú vas a entregar un resultado de un aspirante, ¿no? Y de pronto el aspirante entra a la empresa y resulta que no tiene nada que ver con lo que tú resumiste de ese aspirante. Claro, pues o sea, el personal ya entrando a la empresa se va adaptando a la cultura organizacional, va teniendo contacto con, pues ya con los colaboradores que se encuentran justamente en esa empresa, ¿no? Entonces, la evaluación ya no va a ser como una evaluación de ver cómo es el candidato para que entre en mi empresa, sino ver cómo se va evaluando, cómo se va desempeñando ese candidato durante, pues su estadía en la empresa, ¿no? Esto ya entra como una evaluación de desempeño y estas evaluaciones cuando es en primer contacto o el candidato es nuevo, los colaboradores o la empresa tienden a hacer pues evaluaciones constantemente anuales. Y ya conforme va pasando el tiempo, las evaluaciones, dependiendo de igual forma el ritmo de la empresa, se van haciendo ya sea semestralmente, ya sea bimestralmente, es de igual forma dependiendo de la empresa, porque, pues seamos sinceros, hay empresas que ya tienen como su programa de evaluaciones y ya todas las evaluaciones están dirigidas a todos los perfiles. Entonces, justamente, no sé si es lo que tú preguntaste, pero ya teniendo un candidato dentro, no le puedes volver a aplicar como una prueba de selección, porque pues ya se encuentra dentro, sino más a cómo se va desempeñando en el área. Aquí más que nada es el tema de, yo ya apliqué unas pruebas y ya la persona ingresa a laborar. Sin embargo, cuando la persona se va desarrollando, veo que no hay mucha relación entre lo que yo evalué, ¿no? Y lo que estoy observando al candidato, que a veces sucede, ¿no? Eso es como muy frecuente esta parte y de pronto pues el jefe también dice, oye, tú me dijiste que era un candidato así y así y resulta que esta persona no tiene nada que ver con lo que tú estás plasmando, ¿no? En un resumen de todo lo que tú resolviste de este candidato. Entonces, aquí es más bien, si yo puedo decir, es que estas pruebas tienen una vigencia de 2 meses, de 3 meses, o si prácticamente cuando el candidato también le sucede, ¿no? Otro tipo de circunstancias, como somos seres humanos, el candidato pasó por una situación de divorcio, una situación de muerte de algún familiar, obviamente ese candidato ya no es el mismo, ¿no? Ya no es la misma persona que resolvió esas pruebas porque ya obviamente pasó por una situación o un evento traumático que va a generar una distorsión completamente del aspirante, ¿no? Exacto. Ok, ahora bien, el tema de cómo elegir, ¿no? O sea, cómo como empresa tú tienes que tener un presupuesto y definir, oye, yo voy a aplicar pruebas operativas, ¿no? Voy a aplicar las pruebas para los ejecutivos. ¿Cuáles serían las mejores pruebas que voy a seleccionar ya cuando definí que este es un perfil operativo o que voy a trabajar con perfiles ejecutivos? ¿Cómo selecciono? Porque al final, pues el tema de que yo voy a invertir en una serie de pruebas y cómo sé cuáles son las mejores pruebas en tema de prontitud, económicas, cómo defines esa parte. Pues yo creo que con un estudio de mercado, sin embargo, hay pruebas que ya, todas las pruebas ya están estandarizadas. Entonces, todas son confiables. Sin embargo, sí es importante tener como en cuenta
qué perfil tú vas a seleccionar, ¿no? Si es una empresa que contrata mucho perfil operativo, pues tal vez y no comprar un Terman, ¿no? Porque en primera pues te gastas pues dinero y tiempo, ¿no? Porque pues el Terman es una prueba que se aplica pues como en 35, 40 minutos, cuando puedes aplicar una prueba de inteligencia que te va a costar muchísimo menos, tanto en dinero como en tiempo. Entonces, yo creo que es importante como sí definir como qué puesto tú estás teniendo para ingresar en la empresa y ya de ahí definir qué pruebas son las que tú necesitas. A ver, vamos a poner un ejemplo. En el tema de un puesto ejecutivo, ¿cuáles serían las baterías que tú seleccionarías para un puesto así que tú ya tengas en tu compendio y sabes que todos tus puestos con ese perfil, independientemente de la selección, tú dices, estas son las mejores pruebas que yo puedo aplicar y que no voy a generar tanto gasto, ¿no? Claro, pues podríamos aplicar pruebas como Wonderlic, que es de inteligencia, de igual forma Cleaver, que nos va a dar como la parte de si el candidato cubre con los valores justamente del puesto o cómo se va a ir adaptando justamente a estos valores. Y también podríamos aplicar como la parte una prueba emocional. La más común es la de la prueba bajo la lluvia, pero también se puede aplicar un macover. Y pues creo que son como las pruebas en un perfil ejecutivo que se pueden llegar a aplicar. Ok, en el tema de las pruebas, justo que tocaste el punto de las pruebas de personalidad, ¿no? Las proyectivas, que de pronto las empresas requieren o utilizarlas porque finalmente no te genera ningún costo, ¿no? El que tú puedas definir, oye, toma una hoja y un lápiz. ¿Cuál sería la situación más compleja de estar eligiendo pruebas proyectivas? Pues yo creo que no hay complejidad si sabes, si tienes el conocimiento, pues teórico, o sea, si ya llevas como todo el conocimiento, porque una prueba proyectiva sí tiene que ser evaluada por un psicólogo porque ya tiene las bases. Entonces, no es una prueba justamente como tú mencionas que te cueste, pero sí tienes que ponerle tiempo y de igual forma evaluar como no solamente lo que se está proyectando en el dibujo, sino también todo lo que pasó en el proceso de reclutamiento. Y lo que el candidato te mencionó de igual forma verbalmente. Para tener una prueba proyectiva 100% interpretada, pues es muy importante profundizar muy bien el área emocional de la persona, pero sin embargo no tenemos en recursos humanos o en un proceso de reclutamiento, no tenemos todo el tiempo para estar preguntándole al candidato sobre su vida personal. Entonces, sí hay que saber generar como preguntas clave que nos ayuden a evaluar justamente también esta prueba y complementarla. Ok, mencionaste la prueba de la figura bajo la lluvia, que es una prueba que se utiliza mucho en las organizaciones únicamente para, si tienes que elegir entre una serie de pruebas proyectivas, o sea, el Macover te vas a llevar mucho tiempo en hacer una interpretación y la prueba de la figura del test bajo la lluvia, ¿por qué? ¿Por qué se elegiría esta prueba? Porque es cómo se percibe el candidato ante pues situaciones bajo estrés. De igual forma, cómo se percibe actualmente y cuáles son los deseos inconscientes que tiene este candidato. Ok, a ver, aquí tenemos una pregunta, igual a la gente que se está conectando, les platicamos que estamos hablando de psicometría laboral. Si tienen alguna pregunta, si están en algún proceso en este momento, ¿no? Hay muchas leyendas urbanas, ¿no? De, oye, voy a hacer una prueba, mañana me citaron a psicometría y resulta que, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, esa es una pregunta que además nosotros que ya tenemos mucho tiempo, la gente nos hace constantemente. Entonces, ahorita vamos a contestar esa parte. Sin embargo, quiero que, digamos, podamos hacer este live muy interactivo. Si tienen alguna pregunta específica, alguna pregunta, alguna prueba, cuáles son las mejores pruebas que puedo utilizar, cómo no genero tanto gasto, ¿no? En mi tema de presupuesto para estar invirtiendo en el tema de la psicometría. ¿Se utiliza o ya no se utiliza la psicometría en este momento? ¿Qué tan viable es utilizar la psicometría para un proceso de selección? Y ahorita que hay un proceso tan complicado, ¿no?
para hacer procesos de reclutamiento, porque pues todo ya es ahorita virtual. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Pero aquí tengo una pregunta, y si tienen la audiencia ahorita preguntas, pues nos las pueden hacer. ¿Qué tan importantes son los resultados y las interpretaciones de las psicometrías? Ok, hay que tener en claro que los resultados y las interpretaciones no es lo mismo. Justamente tú mencionabas ahorita que ya ahorita la tecnología nos permite ya aplicar las pruebas psicométricas de forma digital y una ventaja que tiene esto es que ya los resultados te los entregan justamente ya cuando el candidato pues termina la prueba, ¿no? O sea, ya tienes los resultados cuando el candidato tiene la prueba. Sin embargo, hay que ir puliendo justamente estos resultados porque los resultados que te genera la prueba son básicamente generales. Entonces, en una interpretación tienes que incluir todo lo que llevaste y lo que viste en todo tu proceso de selección, desde la entrevista, lenguaje verbal, perdón, y no verbal, si el candidato al momento de aplicarle las pruebas comprendió las instrucciones, si de igual forma ejecutó bien la prueba psicométrica, cómo se percibe justamente el, pues, no sé, a futuro. ¿Y por qué es importante tomar como estos aspectos para una interpretación? Porque nos dará también pues muchos resultados de cómo se encuentra el candidato también actualmente. Tú mencionas sobre las preguntas personales, ¿no? Que tal vez y le preguntamos al candidato, oye, ¿y cuál es tu estado civil, ¿no? Y el candidato tal vez sí le cuesta decir que es divorciado, tal vez sí le cuesta decir que está soltero, porque a lo mejor y anteriormente pues su relación fue un poco catastrófica o el proceso de divorcio pues no era algo que él buscaba. Entonces, es algo que tú tienes que saber interpretar como psicólogo, no es algo que te saques de la manga, porque pues ya tienes un fundamento teórico, ya sabes cómo hacerlo. Ok, eso me pareció súper interesante. No es lo mismo un resultado que una interpretación, ¿no? Y creo que aquí, nada más en la parte de psicometría, habría que resaltar que toda la parte de interpretación debemos de llegar a identificar que en un proceso de psicometría no sea subjetiva, ¿no? O sea, que yo pueda realmente interpretar una prueba, ¿no? Un resultado con base en lo que la misma prueba me está solicitando, ¿no? O sea, yo al final, estos elementos que tú acabas de decir, que nos pasa muchísimo en los procesos de reclutamiento, cuando el candidato contestó mal la prueba porque no la leyó. O sea, el candidato no se tomó el tiempo de leer, ¿no? De cuando, en este caso, creo que en la parte de la psicometría es muy importante tanto el que está evaluando como el evaluado, ¿no? Cuando no te dieron bien la prueba, cuando te dijeron que era con un lápiz y te están dando una pluma, ¿no? Y justo en la prueba estás leyendo que dice contesta con lápiz, ¿no? Entonces, todos esos elementos al final van a ser esta parte donde tú vas a tomar un resultado y luego interpretar ese resultado que de pronto en un proceso de psicometría laboral no sea subjetivo, ¿no? Que tú realmente puedas identificar toda la información que te está plasmando la prueba y la batería en este proceso de reclutamiento. Sí, exactamente. Ok, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo sustituir el Waze si quiero evaluar el nivel directivo? ¿Qué pruebas podrían aplicar en este nivel? Pues el WISE es una prueba de inteligencia, no, perdón, sí creo que es de Sí, de inteligencia. inteligencia, es una prueba de inteligencia. Entonces para un nivel directivo se me hace que es una prueba, pues que no tiene tanto tiempo, entonces yo recomendaría el Terman, que te arroja, para empezar es contratiempo, más bien todas las pruebas son contratiempos, sin embargo, esta se divide en ciertas secciones, ¿no? Cada sección tiene un tiempo y vas de igual forma evaluando cómo interactúa o cómo justamente es el proceso del candidato en una situación bajo estrés. A ver, aquí sobre todo esta prueba de inteligencia del Terman te va a permitir graficar, o sea, cuando tú entregas este resultado, que cualquier persona del área que va a trabajar con este aspirante pueda en un resultado ver
cuáles son las diferentes áreas de inteligencia que tiene este aspirante, ¿no? No sé si tengas ahí una prueba del Terman como un resultado en la oficina ahorita que lo puedas ver y que nos puedas decir cuáles son los elementos que evalúa el Terman, ¿no? Entonces, eso te permite, cuando tú no estás familiarizado y que no eres un psicólogo, pero tú eres el que vas a trabajar con esa persona, puedas tener más información de ciertos elementos que requieres para ese puesto, ¿no? O sea, tú quieres que ponga atención al detalle, tú quieres que sea, que tenga muy bien el tema del enfoque numérico, y entonces esta prueba del Terman te va a permitir, a diferencia del Waze, que la verdad es una prueba muy compleja, ¿no? O sea, tienes que estar con el candidato, estarle poniendo cada una de las pruebas, que las esté observando, tomando el tiempo, o sea, implica mucho tiempo, y en un tema de reclutamiento lo que menos tienes es tiempo, ¿no? O sea, tú tienes que entregar una terna de aspirantes, y creo que aquí hay que tomar en cuenta mucho este punto, Mari, el tema de que si tú evalúas a un solo candidato, entonces no tienes un comparativo, que eso va a ser el diferenciador de un proceso de reclutamiento, que tú puedas a través de una terna de aspirantes decir, mira, esta persona salió así en las pruebas, esta persona salió así en un proceso no sé, de la prueba técnica, entonces pues digamos que de los tres, creo que la persona que cubre más con la posición es esto, ¿no? Que creo que tenemos que entender que en un proceso de psicometría laboral, no es que una prueba te diga si entras o no entras, ¿no? Creo que eso sería un error importante si tú tomas la psicometría como me va a dejar que entre un aspirante o que lo saque, más bien que tú puedas ver los diferentes elementos de un proceso de reclutamiento, cómo se va a comportar, ¿no? Ahorita que hablabas de una prueba como el Cleaver, el tema de una prueba como el Human Side, que te va a permitir ver cómo entra un aspirante en estado natural, ¿no? Luego, cómo se va a comportar ese mismo aspirante en un estado motivado, ¿no? Ya el aspirante ya entró y está aquí, ahora yo voy a motivarlo, ¿cómo se va a comportar? Y luego, el último estadio, que sería cómo se va a comportar este aspirante en un proceso de estrés, ¿no? Porque todos los trabajos, en todas las empresas, pues tenemos un periodo de estrés. Entonces, con esta prueba, que parecería una carta astral, ¿no? Me permite ver cómo se va a comportar ese colaborador en esos diferentes estadios, que son prácticamente los estadios más comunes en un trabajo de un colaborador, ¿no? Entonces, ya con la prueba, pues tú puedes ver realmente cómo va a estar este colaborador. Entonces, Carlos, sí, Igual recordemos que las pruebas de inteligencia evalúan las habilidades cognitivas. Si tú quieres más enfocado como saber si sí tiene un buen pues conocimiento para cierto perfil específico, por ejemplo, un contador, ahí sí ya es recomendable aplicar una prueba de conocimientos específica para el puesto. Sí, las pruebas técnicas que hablamos hace ratito de que es importante que tu batería incluya una prueba técnica, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta. Dinos, por favor, a Carla si te contestamos. Pregunta, ahí ya se me está cayendo el teléfono, esto es parte es parte de la tecnología de hoy. Si te contestamos, y si no, bueno, haznoslo saber en el chat. Otra pregunta tenemos. Para el perfil operativo en el cual la rotación es constante, ¿existe una forma de evaluar su compromiso con el nivel de compromiso? ¿Escuchaste la pregunta? Sí. Al último no, pero creo que sí la puedo ver aquí. ¿Existe una forma de evaluar su compromiso con nivel de compromiso? Pues mira, para empezar, cuando aplicas psicometría, justamente lo que buscas es reducir la rotación de la empresa. Entonces, justamente una mala contratación puede costarle a la empresa hasta un 30% de salario anual. Entonces, tienes que checar qué estás haciendo en tu proceso de reclutamiento y de selección que te genera rotación, ¿no? Sí, un perfil operativo tal vez y no aplicas como grandes pruebas y no es un filtro tan específico, pero sí es importante hacer tu proceso bien desde el principio. Desde que, por ejemplo, tú en el currículum ves que es muy inestable, entonces pues ahí sí te dices, no, pues este candidato no me va a durar, ¿no? Entonces, sí es tú ir evaluando 100% desde el primer instante qué candidato puede ser viable para que pueda tener una estabilidad de la empresa. Sí hay pruebas que evalúan justamente pues un compromiso, te puede ayudar y de igual forma lo puedes ver como en los resultados.
que a veces te ponen como el candidato no termina las cosas, entonces tú dices, ching, ¿no? A lo mejor, ¿y qué pasó ahí, no? O también lo puedes corroborar con las referencias laborales, entonces no solamente te vayas como a la prueba, sino haz todo el proceso de reclutamiento, el cual te va a dar toda la información para saber si tu candidato es comprometido o no justamente pues, con la empresa, ¿no? Ok, y nada más aclarar un poquito más el punto, si hay una prueba que puede evaluar el tema de estabilidad, o sea, de que el candidato no va a estar de un lado a otro, sí, tenemos una prueba que es la de justo estabilidad, sin embargo, como tú comentas, para puestos operativos, no es tan conveniente, ¿por qué? Porque es una prueba cara y es una prueba que si tú vas a presentar una terna, tendrías que aplicarle a los tres la prueba y pues como lo acaba de decir Mari, ¿no? O sea, si tú ya evaluaste referencias laborales y ya viste que no dura, si ya viste su solicitud de empleo, porque pues ahí en el caso yo creo que es más bien una solicitud de empleo, y vemos que hay un constante movimiento, pues ya no lo evalúes, ¿no? Y el último punto sería el tema pues de la prueba. Sin embargo, para puestos operativos no la recomendamos, pero sí hay una prueba que evalúa estabilidad, que te permite ver, uno, si el candidato va a durar en un proceso, porque justo te da una tabla donde te permite ver la duración, o sea, te va a decir si puede durar desde un 50%, un 60%, un 80% dentro de la empresa. Y también, como se supone, como lo acaba de decir Mari, el proceso de reclutamiento incluye todo desde la entrevista, desde las referencias, es ideal que la persona haya acudido por lo menos contigo 2 ocasiones, ¿no? O sea, tú puedas ver que la persona llega puntual, ¿no? Se presenta a tiempo. Muchas veces esto que dijo Mari, el lenguaje verbal, ¿no? Que sus preguntas también sean muy consideradas al proceso de reclutamiento. O sea, ya estás evaluando toda esa parte, ¿no? Y el otro punto, pues sería... pues mides absolutamente todo esto y esta prueba también te va a arrojar el interés del aspirante, ¿no? O sea, esta prueba sí te va a decir si el aspirante está interesado en el proceso de reclutamiento, porque muchas veces el candidato nos dice que, bueno, sí, que casi casi este es el único trabajo en el que está acudiendo y pues lamentablemente cuando le damos la noticia de que se quedó, nos dice que qué pena, pero ya consiguió otro trabajo, ¿no? Nos pasa mucho y ahorita justo con la pandemia nos está pasando más, ¿no? Porque la gente al haber dejado sus empleos o que los despidieron, de pronto hubo oferta laboral y entonces están como en muchos procesos y nos dicen, ¿no? Justo te ha pasado, Mari, ¿no? Que han estado en muchos procesos, el proceso ha sido largo y nos dicen, pues gracias, pero ya me hablaron de otra empresa, ¿no? Entonces, sí genera un costo importante todo el proceso, como lo acaba de decir Mari, ¿cuánto es, no? Si nos quieres repetir esta cifra, Mari, para los que se acaban de conectar, ¿cuánto es lo que la empresa va a generar por una pérdida de un proceso mal cuidado? Se genera hasta un 30% de salario anual del empleado. O sea, nos cuesta un 30% del salario. Exacto, y México es de los países que tiene más alto este porcentaje, ¿no? O sea, sí creo que en el proceso de reclutamiento debemos de tener más cuidado, ¿no? Desde la selección de los procesos, desde la selección de la batería, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Entonces, dinos si te contestamos para que podamos ampliar esta información. La siguiente, saber que pueda ser compatible con la cultura de la empresa. Supongo que la pregunta debe de ser Lu Oct 88 dice saber que pueda ser compatible con la cultura de la empresa. Si hay alguna prueba, la pregunta es eso, si hay alguna prueba que nos permita ver si es compatible con la empresa. Pues hay una prueba que te genera como los valores que tiene y intereses que tiene el candidato. Sin embargo, cada empresa tiene una cultura organizacional diferente. Entonces, sí es importante que tú al momento de estar evaluando al candidato y ser seleccionado, sí le des una capacitación para que de igual forma se sienta comprometido con la empresa y conozca diferentes valores, los valores que tiene la empresa y se pueda adaptar a ellos. Exacto, creo que aquí es muy importante, y justo hablamos al principio, nos comentaste, Mari, de una prueba que tiene que ver con intereses y valores. Entonces, pues sí, efectivamente, si el candidato no está, de entrada la empresa tendría que tener claro cuáles son esos intereses y valores que le gustaría evaluar,
y luego ya al final de la prueba ver si estos valores sí realmente hacen match, ¿no? Entre lo que la empresa ya está solicitando y si el candidato cuenta con ellos, ¿no? Si hay. Y también creo que en la parte de hacer una entrevista por competencias, pues obviamente te va a dar un resultado también favorable, ¿no? El que tú puedas realmente hacer preguntas y generar preguntas que se relacionen directamente con las competencias y las que tú requieres para ya tu empresa, ¿no? Que se cubra con esa empresa. No sé si hay alguna otra pregunta que se me quedó por aquí. No, creo que hasta el momento no. Les digo, si tienen alguna pregunta, creo que es el momento. Ahora bien, comentaste un punto, Mari, que tiene que ver con las pruebas cuando hay un proceso de selección en tema de ventas, ¿no? Que es, obviamente, es un proceso que solicitan bastante, porque pues, el área de ventas es el área que da vida a la organización. Y ¿qué pruebas pueden evaluar un proceso de ventas y si hay una prueba que evalúe, ¿no? Si el candidato cuenta con las competencias que requieres para dicho proceso. Si hay pruebas que evalúan justamente si eres apto para las ventas o si tienes justamente las aptitudes para ser un buen vendedor. Ahorita no tengo el nombre porque pues, son muchísimas pruebas en la organización. Sin embargo, si quieres, ahorita lo investigamos y lo proporcionamos en este momento. Ok, hay una prueba que te puede medir cada competencia que requiere para cada puesto. Entonces ya nada más sería identificar qué competencias requieres, porque obviamente para cada puesto necesitamos, cada puesto del área de ventas requiere ciertas competencias, ¿no? De pronto requiero que sea solo un negociador, requiero que solamente cierre ventas, requiero que solamente esté aperturando, ¿no? Estos canales de ventas. Entonces, bueno, eso nos puede ayudar. La parte de liderazgo, creo que esta parte de pronto identificamos que yo requiero que este puesto tenga habilidades de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿qué prueba me puede permitir? Y si la hay, ¿no? Si existe una prueba que tiene que ver con liderazgo y cómo puedo identificar esa virtud o esa habilidad o esa competencia en un aspirante. Igual hay una prueba de liderazgo que justamente tiene el mismo nombre, y nos proporciona como los diferentes tipos de liderazgo que tiene un candidato, ¿no? Tú mencionabas como el liderazgo coach, el liderazgo, um, ¿cómo se llama? Capataz, entre todos los tipos de liderazgo. Hay personas que predomina más un tipo de liderazgo que otro y de igual forma depende qué persona o qué tipo de líder necesitas en la empresa. Ok, otro punto es, vamos a entrar, si alguien tiene alguna pregunta, en el tema de, yo les dije en un principio, las leyendas urbanas de la psicometría. Esto ya va más bien para los que nos están viendo, que están en algún proceso de reclutamiento y le pregunta siempre a alguien que conoce de reclutamiento, oye, me van a hacer unas pruebas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Dame tips, porque además siguen pensando que la prueba te va a permitir entrar o no, y es más bien, como ya lo dijimos, es todo el proceso, ¿no? Es desde tu currículum, ¿no? Desde tu historial en una empresa. Creo que ahorita también las empresas están enfocando mucho a las referencias laborales, ¿no? Que tú puedas haber salido bien de una organización y la organización, cuando nosotros hablemos para pedir referencias, pues sean positivas, ¿no? Sería lo deseable que fueran positivas. Sin embargo, sí son elementos que pueden trabar un proceso de reclutamiento, ¿no? El otro sería, pues, obviamente ya la psicometría, pero en un tema comparativo con otros aspirantes. Y la prueba técnica, porque pues es importante que tú puedas evaluar que el candidato sí conoce de todas las funciones que nos están pidiendo y las responsabilidades, ¿no? Hablando ahorita que comentaste de un contador, si te piden un contador, acuérdense que hay un contador que tiene que estar en el área de cuentas por cobrar, otro por cuentas por pagar, otro tiene que estar en la parte de elaboración de presupuestos, o sea, sí son diferentes, y bueno, y no se diga del tema de toda la parte de herramientas que debe de utilizar cada contador, ¿no? Si maneja, no sé, en mil cosas que actualmente requieren esas actualizaciones. Entonces, pues la prueba técnica es otro punto que yo casi consideraría que es de los más importantes para un proceso de reclutamiento, porque como lo están haciendo el área de reclutamiento
tiene que tener conocimiento de todos los puestos, ¿no? O sea, es muy complejo que pueda tener todas esas habilidades. Entonces, bueno, el punto sería, ¿qué tips tenemos para la gente que está haciendo procesos de reclutamiento y me dicen, oye, me van a hacer proceso de reclutamiento mañana, ¿qué tengo que hacer? Claro, pues sí, creo que nos ha pasado a muchos, o a todos los que nos dedicamos al área de reclutamiento y selección, que pues le das la noticia al candidato de que pues, no se queda en el proceso y te preguntan como, oye, o sea, la primera pregunta que a mí me han hecho es como, ¿cómo salí en la psicometría, no? Sí es importante conocer y tener en cuenta que la psicometría no es lo único que define el que seas apto o no para un puesto. Justamente como lo mencionaste, es todo un proceso, pero sí es importante, pues, darle importancia que merece a la psicometría. No solamente contestar por contestar, entonces sí tomarle como la importancia necesaria, de igual forma, realizarlo en un lugar tranquilo y sin distracciones. También no tener pensamientos negativos ni ser, o más bien, y ser totalmente honestos, porque todo esto se ve reflejado en los resultados. Sí leer muy bien, y si tienes alguna duda, sin pena, pregúntale al aplicador, porque si tú llegas a tener alguna duda y no la mencionas, justamente no vamos a tener pues bien definida la prueba y los resultados psicométricos, ¿no? Y pues básicamente es, sé tú mismo, no hay respuestas buenas o malas, no, como mencionamos, la psicometría no define que te quedes en un puesto, entonces, de igual forma yo te recomiendo que te autoconozcas si tienes como la oportunidad de que alguien te pueda hacer una evaluación antes, para que tú de igual forma sepas qué aptitudes tienes, qué áreas de oportunidad puedes mejorar. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho. Exacto. Entonces, ¿qué te parece que la repetimos? Uno, nos dijiste Darle la importancia que merece. darle la importancia Realizarlos. de que merece. No hay preguntas buenas ni preguntas malas, ¿no? Y bueno, aquí nada más quiero aclarar. Acuérdense que el tema de las pruebas proyectivas nos define el tema de cómo somos, ¿no? O sea, no hay manera de que yo me digan, oye, vas a hacer una figura humana y le pones piso porque cuando lo hagas no lo vas a poner. O sea, va realmente a salir lo que en ese momento estás proyectando, por eso se llama proyectiva, ¿no? Entonces, creo que nos vamos a poner más nerviosos si yo trato de hacer algo que no soy, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento importante. El que leas bien, creo que realmente sí tenemos un tema con la lectura, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de los años, que el candidato no leyó, ¿no? O sea, cuando decía, a ver, pues, solamente marca una X y entonces al contrario ponen puras palomas y nunca pusieron la X, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Hoy las pruebas están ya tropicalizadas, ¿no? De pronto sí habrá alguna palabra, ahorita se me viene la del Cleaver, la de esteticismo, ¿no? Algo así que de pronto el candidato no la conoce, ¿no? Entonces, bueno, eso son casi las mínimas porque las pruebas prácticamente están tropicalizadas al país al donde se van a aplicar, pero en realidad es un tema de tomarse el tiempo de leer y si no entiendes una palabra, una pregunta, pues hacerla ver, ¿no? Y el tema del tiempo, porque también en eso incurrimos mucho los reclutadores, de quererle aplicar todas las pruebas en un solo momento, en un solo día, o justo cuando acaba de hacer su entrevista, que viene a lo mejor el candidato con muchas expectativas, muy nervioso, y ya ahí van todas las pruebas. Esto se puede evitar, es viable, ¿no? Pues sí se puede evitar. Normalmente, cuando ya tienes las pruebas en línea, lo que haces pues, es mandarle las pruebas al candidato a su correo electrónico, ¿no? Para que justamente no se quede tanto tiempo en la organización, generando tiempo justamente para el proceso de reclutamiento. Pero sí es muy recomendable primero aplicar las pruebas de inteligencia o ya sea las de conocimientos generales, que es las que te generan mayor atención. Correcto. Entonces, bueno, ahí hay un tip que primero las de inteligencia para que el candidato esté como más fresco. Aquí tenemos otra pregunta. Sobre pruebas proyectivas, ¿es necesario pedir que realicen el de la casa, el árbol y el nombre bajo la lluvia al mismo tiempo?
si me aportan más información sobre la personalidad del candidato. Pues es que es dependiendo lo que quieras pues ver sobre el candidato, porque normalmente en las pruebas proyectivas se suele aplicar más la figura bajo la lluvia o el macover. La de figura, la de la persona, el árbol y la casa es más enfocado. Sí se puede aplicar a una organización, pero te arroja más información como el vínculo que tiene el candidato con sus padres. Entonces, este, pues creo que esa información sí te puede servir en un proceso de reclutamiento, pero sí es como checar qué es lo que justamente quieres evaluar y qué necesitas para tu perfil. Exacto. Creo que aquí también la pregunta es que si la puedes enviar, ¿no? O sea, aquí dice, si no, sobre esas pruebas es necesario pedir que la realicen. Ah, no, eso no, yo fui la que me equivoqué. Bueno, dinos si te contestamos, Ana Ave, o sea, el tema aquí es justo como lo dice Mari, o sea, ¿para qué aplicas una prueba que en realidad esa información no te va a servir? Y creo que nada más para incrementar esto, lo que les dijimos en un principio, el tema de reclutamiento es de tiempo, ¿no? O sea, tienes poco tiempo para presentar una terna, tienes poco tiempo para seleccionar un aspirante y además tienes poco tiempo para avisarle al candidato que mantenga ese interés, ¿no? O sea, que si el proceso va a durar mucho tiempo, pues hay que estar manteniendo al candidato interesado en el proceso porque se puede ir. Entonces tú ya aplicaste todas estas pruebas justo de las que acabas de hablar, Ana, son muy extensas en el tema de la interpretación, ¿no? O sea, ya la realizó, ahora hay que interpretarla y luego hacer un tema del resumen ejecutivo. No sé si también, eso me gustaría, Mari, si nos hablas del resumen ejecutivo. ¿Qué es un resumen ejecutivo? Pues justamente es integrar toda la información ya vista en todo el proceso de selección, ¿no? Desde la entrevista, desde de igual forma la interpretación de la psicometría y no solamente de la psicometría, la interpretación de todo el proceso y asimismo pues integrar los resultados de las referencias laborales y también pues la parte eh, la interpretación verbal y no verbal, ¿no? Del candidato. Entonces, básicamente es una integración de toda la información, pero esta información tiene que ser, pues, con un lenguaje coloquial, porque pues, no es un resumen que un psicólogo va a tener ahí en su escritorio, ¿no? Este resumen va justamente para la persona que está solicitando el perfil y pues tiene que ser capaz de poder leerse para esa persona. Claro, y creo que nada más es el punto final de la psicometría, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve haber hecho todo el proceso de enviar psicometría, de interpretar la psicometría, si al final no le das un resultado, ¿no? Básicamente el resumen ejecutivo va a ser el resultado, ¿no? De toda esa información y donde ya viene todo esto, ¿no? ¿Qué vi durante el proceso de entrevista? ¿Qué vi durante el proceso de las referencias? Y pues todo tendría que empatar, ¿no? Tendría que haber un resultado y que con eso quien va a hacer el proceso de la toma final, pues tenga ese resumen y pueda decir, sí es un candidato que cubre con todo lo que yo necesito, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso también creo que ahorita está siendo muy funcional para este tema de la NOM 035, que tú puedas tener un informe de cómo está llegando ese aspirante contigo, ¿no? Y que de alguna manera puedas ver esta continuidad, ¿no? Yo creo que sí, ya hay una inversión importante en un aspirante, porque debe de haberla, desde que tú estás haciendo un proceso hay una inversión de tiempo y de dinero, pues que esa inversión se quede y que ese documento se pueda quedar en su expediente y tú puedas ir midiendo esos procesos de seguimiento del aspirante, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Creo que de pronto llega a ser muy complejo, ¿no? El que tú puedas, justo lo que dijiste, un lenguaje coloquial, porque quien hace toda esa interpretación va a escribir todo lo que vive en ese aspirante y dar un resultado y lo puede leer desde un directivo que no tenga nada que ver con el área de psicología, lo puede ver el que va a ser su jefe inmediato, lo puede ver pues obviamente el área de recursos humanos, que es a donde se va a quedar este expediente, pero sí debe de cuidar mucho la información que se está plasmando aquí. Tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna prueba que mida
eficiencia en el home office? Ah, qué buena pregunta, Carla. Ahorita que estamos en este proceso. Sí. Pues actualmente no. Yo creo que lo que nos toca medir aquí es la productividad del candidato en home office. O sea, es una nueva modalidad de trabajo y en México no es algo que se haya llevado o ya tengamos experiencia justamente en esta modalidad de trabajo. Es algo que se llevó de la noche a la mañana. Entonces, pues no hay una prueba que mida la eficiencia como tal, pero sí puedes llegar a medir pues la productividad de tus empleados, ¿no? Eso ya lo tendríamos que checar directamente con las funciones que tú tienes que realizar en la empresa, de igual forma cómo se sienten motivados los colaboradores en el tema de home office, qué tan comprometidos se sienten con la empresa. Entonces es como evaluar funciones específicas para saber si tienen como una eficiencia en el home office. Y además ya nos pusiste a trabajar, vamos a empezar a decirle a todos nuestros partners que sí se dedican a la elaboración de pruebas, ¿no? ¿Qué tanto pueden medir? Más que nada, acuérdense que en el tema de home office hay muchas competencias, ¿no? Desde que tú puedas trabajar, como dice Mari, en el tema de, vas a trabajar ahora por productividad, o sea, tú tienes que demostrar lo productivo que te vuelves, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte, ¿cómo puedes medir en eso? Hay las mismas pruebas que estamos viendo de el Human Side, pues sí te evalúan muchos elementos de este tema. Otra parte es que puedas trabajar, uno por competencias, que puedas trabajar, pues de una manera también donde no estás haciendo un trabajo en equipo constante, ¿no? O sea, donde realmente el trabajo en equipo va a ser de acuerdo a las funciones que te coloque la empresa, ¿no? Entonces yo creo que sí es un buen punto el que podamos tener algún elemento para medir esos diferentes, porque son muchos puntos que tenemos que evaluar si la persona es productiva haciendo home office, ¿no? Ese es un tema muy interesante. Bien, Carla, por tu pregunta, nos gustó mucho. Aquí tenemos una de Rugo. ¿La prueba de Macover es viable en el ámbito laboral, hablando particularmente de call center? Pues todas las pruebas proyectivas emocionales son viables porque pues justamente conoces la parte psíquica de la persona, la parte, pues los deseos, ¿no? Que tiene la persona, pero es dependiendo de lo que tú quieres evaluar. O sea, esta es una prueba emocional y si tú quieres ver cómo justamente se siente el candidato, de igual forma, cómo se percibe a sí mismo, pues el Macover sirve muchísimo. Pero si tú quieres evaluar como otra parte de la estabilidad, pues el Macomer no es la prueba que tú necesitas porque pues, no evalúa justamente pues, nada de eso, o sea, solamente evalúa la parte emocional de la persona. Sí, yo creo que aquí, Rugo, si nos quieres aclarar un poquito más, porque el tema de call center en ciertas posiciones, que son pues toda la parte de los candidatos operativos, que nosotros lo definiríamos como el área operativa, pues el Macover no te va a decir la información que necesitas en cuanto a si va a permanecer, ¿no? O sea, sí hay, ¿no? Ahí más bien pues sí sería una prueba de estabilidad y pues obviamente lo que dijo Mari desde un principio, pues, medir cuánto tiempo dura, ¿no? Y sobre todo en el tema de call center es complejo. Pero pues básicamente podrías meter una prueba más bien en el tema de estrés laboral, porque pues sí están sometidos, ¿no? Bajo estrés, están en un tema de constantes, pues si es un call center que está generando llamadas para ventas, porque hay call center de ventas, pero también hay call center de continuidad de ciertas campañas. Entonces creo que hay más bien aquí dice, conocer temas de honestidad, por ejemplo. Pues creo que es una prueba que te puede dar como 100% un conocimiento de si el candidato es honesto o no, porque arroja como muchos factores. Si tú buscas una prueba que te arroje honestidad, sí vete como a justamente esa prueba que te evalúe la honestidad y no solamente con una prueba proyectiva, porque pues no te va a arrojar toda la información. Si te diste cuenta, nosotros mencionamos que justamente para evaluar muy bien a un candidato hay que tener una batería de pruebas que incluya tanto pues pruebas proyectivas, pruebas en habilidades cognitivas, pruebas de personalidad y de igual forma de valores e intereses. Entonces, si tú tienes una batería, puedes puedes tener más información para saber pues más sobre el tema de honestidad sobre justamente la persona.
Sí, justo aquí nos dice, Sabic, tú sí, o sea, lo que te dice Mari, ¿no? No nada más una prueba, ¿no? O sea, la batería es un compendio de pruebas. Entonces, Sabic es una buena opción para toda la parte operativa, ¿no? El único punto que hemos tenido con Sabic es cuando el candidato realmente no está entendiendo, cuando tiene sus 4 opciones, si realmente ha tenido familiaridad con esas opciones, ¿no? Entonces, eso es lo único que pasa con el SARIC. Sin embargo, pues es una prueba en el tema operativo 100%, pero con un grupo de pruebas, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros una batería laboral. Ya se nos está yendo el tiempo y tenía como muchísimas preguntas, Mari, pero nos Igual queda... yo te recomiendo que, por ejemplo, si quieres ver como la honestidad del candidato, sí pide 100%, y más en el tema de call center, sí pide 100% las referencias laborales, porque pues nosotros queremos como quedar bien con nuestro futuro, con la futura empresa a la que queremos entrar, ¿no? Pero si tú buscas, como de igual forma, corroborar que tu candidato está siendo honesto en la parte de su currículum, sí es muy importante corroborar las referencias laborales. Y también no hemos dicho los beneficios que tiene pues la aplicación de pruebas psicométricas, y uno pues, de los importantes es que nos reduce la rotación de personal, básicamente porque pues ya tenemos varias opciones y tenemos un muy buen filtro, y también nos da la oportunidad de dar forma a una estrategia y un mejor rendimiento laboral, tanto individual como colectivo. Asimismo, pues ya lo mencionamos, nos facilita la toma de decisiones y tiene un impacto positivo en el desempeño laboral de los colaboradores. Pues muchas gracias. Antes de que se nos termine el tiempo, les comentamos que tenemos un curso de pruebas de psicometría laboral, específicamente psicometría laboral, y escríbanos a los correos que tenemos que, bueno, les voy a dejar la página que es www.conecta.partners con doble N, y ahí tenemos un curso de psicometría laboral específicamente para definir cuál es la mejor batería, hacen un resumen ejecutivo, se llevan pruebas, ¿no? Se llevan psicometría que no te genera ningún costo y que puedes estar aplicando en tus empresas. Creo que eso es una ventaja que tenemos en el curso, y que pueden evaluar un candidato hasta tener el resultado final con su resumen ejecutivo, que es el que van a estar entregando cada vez que tengan un aspirante. Les agradezco muchísimo, Mari, te agradezco muchísimo tu tiempo, y cualquier pregunta, escríbanos por favor a nuestra cuenta, pueden mandarnos también un DM por aquí. Muchísimas gracias a todos. Bye. Gracias.